Que hoy hablaremos del panorama actual y del futuro de la arquitectura sostenible y lo haremos con 5 estudios de arquitectura que están por aquí, 5 estudios de arquitectura de referencia que de hecho son los 5 equipos ganadores de las 5 ediciones anteriores del premio MAPEI. Estos estudios con sus proyectos creo que demuestran muy bien que la buena arquitectura es aquella que aúna la conciencia social y medioambiental con la calidad arquitectónica, espacial, la belleza, es decir, este equilibrio entre ética y estética, entendiendo la ética de esta manera, ¿no? Y creo que no podemos olvidar esta primera parte tan esencial en la arquitectura, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Porque sabemos que el sector de la construcción genera el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que en España cada año se generan 45 millones de toneladas de residuos de demoliciones de obra y con estos datos queda claro que la sostenibilidad en la arquitectura ya no es un plus, una opción, es un más, ¿no? Una obligación que nos interpela a todos y todas porque ante un horizonte incierto marcado por la emergencia climática, por las desigualdades sociales, creo que esta ética social y medioambiental tiene que ser la base necesaria a partir de la cual desarrollar cualquier proyecto de arquitectura y así dar respuesta a los retos del presente y a los del futuro. De todo esto hablaremos hoy en la mesa redonda y tengo muchas ganas de descubrir qué opinan y cómo comparten sus proyectos. Y de todo esto, con estas premisas, nace precisamente el premio MAPEI. No sé si lo conocíais, por si hay alguien aquí que no lo conocía antes. El premio MAPEI a la arquitectura sostenible es un concurso nacional de arquitectura dirigido a aquellos profesionales que están desarrollando proyectos de alta calidad arquitectónica con un mínimo de huella ecológica. Son unos premios organizados por MAPEI de la mano del Green Building Council España, con el apoyo de la Asociación de Arquitectura Sostenible y además con un comité técnico especializado. Y los objetivos de este premio precisamente son estos: fomentar la arquitectura de calidad, innovadora, sostenible, saludable, que en definitiva dé respuesta a las necesidades de las personas y que esté basada en el respeto hacia el entorno, ¿no? Hacia el lugar, hacia la naturaleza. Premian y valoran edificios de obra nueva, también de rehabilitación, que estén respondiendo a estas necesidades y mejorando la calidad de vida de la gente a través de la funcionalidad, del confort, del bienestar, de la belleza, ¿no? Después de 5 años, porque ya cumplen 5 años estos premios y con proyectos premiados de alto nivel que después también han llegado a ser destacados o premiados en premios internacionales de prestigio. Creo que esto también denota la sensibilidad, ¿no? Y el buen criterio de los premios y de los jurados que han formado parte de estas 5 ediciones. Pues después de estos 5 años, este 2022 arranca la 6ª edición del premio MAPEI, que ya se está consolidando como uno de los premios de arquitectura de España más relevante. De hecho, hoy mismo, al terminar este debate, quedará abierta la convocatoria, así que esperamos que esta mesa redonda y que los proyectos de buena arquitectura sostenible que veremos hoy os animen a participar en esta 6ª edición del Premio MAPEI 2022. Para todas aquellas personas que nos estáis escuchando y os planteáis presentar vuestros proyectos, ¿no?, que queréis participar en esta 6ª edición del Premio MAPEI, os hago un resumen muy breve de los criterios, las bases y el calendario, porque a veces es mucha información, muchos puntos y nos cuesta encontrar el momento para leerlo detenidamente. Antes de pasar al debate, un resumen muy rápido. ¿En qué va a consistir el proceso de selección y los criterios? Pues en una primera fase, este comité técnico puntuará y preseleccionará los proyectos a partir de 5 criterios. Eficiencia energética, la gestión de los recursos naturales, sobre todo el agua y los materiales, es decir, la huella ecológica, el estudio del ciclo de vida de los materiales, la calidad del ambiente interior, si son espacios confortables y saludables, los aspectos sociales, el impacto social, si son espacios inclusivos que fomentan la integración social, que fomentan las relaciones interpersonales,
Y un quinto criterio que es la innovación, ¿no? El grado de innovación que esté aportando este proyecto. En una segunda fase, a los proyectos preseleccionados tendrán que presentar más documentación y a partir de aquí el jurado escogerá aquellos proyectos, entre estos preseleccionados, aquellos que destaquen por su calidad arquitectónica, constructiva, técnica, de diseño, por su integración en el entorno y en la situación urbana y también por lo que decíamos, ¿no? Por su aportación de una mejora al entorno y a la calidad de vida de sus habitantes. ¿Cuál va a ser el calendario? Pues podéis presentar vuestros proyectos a partir de hoy mismo y hasta el 13 de junio. El 14 de octubre conoceremos las 10 propuestas finalistas y el 26 de octubre sabremos el resultado de los premios MAPEI 2022, después de haber pasado por esta primera y segunda fase. ¿Y en qué consisten los premios? Pues habrá un primer premio, segundo premio, tercer premio y como novedad en esta sexta edición se entregará un accessit al edificio que alcance unos mejores resultados, una mejor integración de los criterios de economía circular. En total se repartirán 10.500 euros y 4 becas Green Building Council. Esto es todo por ahora y dicho esto, pues empezamos el debate. Para ello, ahora iré presentando y invitando aquí en la escena a las 5 participantes que realmente las admiro mucho, tengo muchas ganas de hablar con todas ellas. Para empezar tenemos a David Lorente de ACA Arquitectos, con su estudio ganó el primer premio MAPEI 2017, ¿no? La primera edición, con el proyecto Cristalerías Punamell. Adelante David, si quieres ir entrando, bienvenido. Es un ejercicio, ¿no? De Cristalerías Punamell de conservación del patrimonio, que además saca el máximo provecho de la luz y la ventilación natural a través de criterios bioclimáticos. Después nos cuentas más cosas. Tenemos también a Judith Leclerc del estudio Coll Leclerc. Fue premiada en 2018 por este edificio mixto de viviendas y alojamientos temporales. Bienvenida, Judith. Fue premiado por su visión holística de la vivienda, por su comprensión y creación de la ciudad y por aportar y aplicar estos criterios de sostenibilidad social y ambiental. Contamos también con Ana Noguera, su proyecto el polideportivo del Turó de la Peira ganó el premio MAPEI el año 2019. Es un edificio que respira, es un edificio construido con madera estructural, es un edificio que mejora el barrio, que además aporta una infraestructura verde que aporta calidad de vida y que es un soporte para la biodiversidad, un aspecto muy importante también en la arquitectura y el urbanismo. Adelante, Ana. Bienvenida. ¿Qué tal? Tenemos a Marcel Berenguer. Hace 2 años, junto a su estudio Roldán Berenguer, ganó el premio MAPEI por este proyecto tan interesante de viviendas insertadas dentro de un antiguo edificio, una antigua nave dentro del recinto industrial de Fabra y Coats, y por lo tanto es un proyecto también de recuperación del patrimonio, de puesta en valor, pero con un uso del presente, con aspectos sociales y medioambientales. Y por último, el último equipo ganador de la última edición del premio MAPEI, tenemos a José Toral, de Peris Toral. Bienvenido, José. Ganaron el premio MAPEI por las viviendas sociales de Cornellá, un proyecto, nos lo explicarás tú mejor, pero un proyecto de viviendas flexibles a partir de una matriz de habitaciones con el mismo tamaño para que sean intercambiables, para que los usos se puedan alargar a lo largo del tiempo según las necesidades cambiantes de las personas, y además construido con estructura de madera, que aquí también habrá muchos temas a compartir. Bueno, después de esta presentación, primero de todo, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Estamos haciendo ya un debate antes de empezar, ¿no? Aquí compartiendo ideas, pero ahora empieza el debate de verdad y que compartimos con el resto de la gente que nos están siguiendo. Y para empezar, ya que el lema de hoy, o el punto de partida, ¿no?, de este debate es este concepto, este equilibrio entre ética y estética, me gustaría compartir con vosotras una cita
de la arquitecta alemana Anna Heringer, que justo ahora tiene una exposición dedicada en Madrid. Según ella, la sostenibilidad es sinónimo de belleza. Dice que solo cuando un proyecto esté en armonía con el hogar, con el entorno natural, con sus condiciones pues, climáticas, medioambientales y con el contexto sociocultural, solo entonces tendrá este valor ético y estético que para ella forma parte de un mismo todo. ¿Compartís esta mirada? A mí ahora me ha hecho recordarme de, ¿sabíais con Alejandro de la Sota cómo definía la buena arquitectura, el efecto que le producía? Él decía que cuando veía un buen edificio le hacía sonreír. Y bueno, parece una cosa infantil, pero yo creo que realmente la arquitectura y el entorno urbano nos influyen mucho anímicamente. Totalmente. Forma parte de la escenografía de nuestras vidas, ¿no? Entonces siempre nos está condicionando, interpelando y afectando más de lo que pensamos en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué opináis de la aportación de Nosé y esta cita de Anna Heringer? ¿Qué es la ética en la arquitectura, ¿no? Bueno, aquí podríamos abrir un debate que no terminaría nunca, ¿no? No, pero yo sí que añadiría a la belleza, estoy de acuerdo, pero también al confort. Es decir, que a veces asociamos sostenibilidad a un cierto modelo de vida, digamos, ambición cultural para ser mejores, ahorro energético, pero también, al menos nosotros intentamos perseguirlo, genera un confort. Se está mucho mejor en espacios que exigen menos energía para climatizarlos, en espacios más naturales, y una consecuencia puede ser la belleza también, pero el confort yo creo que es fundamental. Totalmente. Bueno, es bonito que el objetivo de la arquitectura sea hacer feliz a la gente y por supuesto esto es un resultado muy poliédrico y muy complejo en el que intervienen muchos condicionantes y seguramente la belleza y el confort son unas piezas muy importantes, ¿no? en este reto, porque a mí me da la sensación que a lo largo de las últimas décadas quizás se había perdido un poco esta ética social y medioambiental, ¿no? Esta conciencia que sí que veíamos en la arquitectura vernácula, ¿no? Del sentido común, ¿no? Que responde al clima del lugar, a las necesidades, que usa los materiales que existen en el lugar y que son coherentes, ¿no? con el clima. ¿Por qué creéis que nos habíamos quizás desconectado de esta sabiduría? ¿Por qué no siempre la arquitectura es sostenible cuando sabemos que debería serlo, ¿no? Y hoy en día vosotras que tenéis estas sensibilidades que lo aplicáis en vuestros proyectos, supongo que no siempre es fácil, ¿no? Que quizás estos criterios se encuentran con inercias y con barreras. Y era lo mismo y era mejor, entonces como lo mismo que tú decías, ¿no? La arquitectura, entonces estaba integrada, tenía los materiales del lugar, en fin, todo. Tiempo, ¿no? O sea, ha ido como en consonancia con el desapego a realmente a las palabras, ¿no? O sea, ética es una cosa, estética es la otra. ¿Y por qué ha sido? Bueno, yo creo porque al final, de hecho, lo que está condicionando la arquitectura han sido, pues, no la lógica constructiva ni del lugar, sino pues la lógica a lo mejor mercantil, ¿no? O sea, es más barato construir con un material que viene de la China que no el que tienes aquí, o utilizar un aislante totalmente derivado del petróleo, etcétera, que uno natural. Y esto encima tienes que defenderlo delante de los clientes. Entonces, claro, es que hay que invertir esto. Nos hemos dado cuenta demasiado tarde, ¿no? de conseguir que sea otra la lógica que está condicionando la construcción de la arquitectura, ¿no? ¿Os habéis encontrado vosotras también con a veces estas inercias o tener que hacer pedagogía, ¿no? Para impulsar un poco estos cambios? Bueno, no un poco, mucho, ¿no? Es decir, es natural que los arquitectos, bueno, creo que todos los proyectos que dicen premiados son concursos, ¿no?
O sea, son proyectos que nacen a partir de un encargo ganado por concurso, en ocasiones público, ¿no? Sí, entonces cuando haces un concurso siempre tienes que ser propositivo y siempre pues ponemos la meta muy alta. Al comenzar, bueno, el cliente o el promotor puede tener ciertas reticencias. Siempre es muy bienvenido ahorrar energía, es muy fácil cuantificar, cada vez somos muy ágiles poniendo números y esto lo compra, hay una ecuación muy clara, si haces esto te vas a ahorrar esto en tantos años, ¿no? Bien, esto ha sido muy recibido, yo creo que todos los edificios cada vez consumen menos energía, pero el consumo de materiales, el tema de excavar aparcamientos sí o no, que es un tema, pues también despilfarrar la tierra, no es plan, ¿no? Esto es muy difícil de postular por ese tema, ¿no? Porque eso implica cambiar las normativas, cosa que ahora se está haciendo en Barcelona. Hemos empezado nuestro proyecto, tiene un aparcamiento, el mismo cliente 3 años más tarde ya nos ha permitido no hacer aparcamiento de bicicletas, ¿no? Pero eso es a base de cambiar la normativa. El ahorro del agua, siempre proponemos usar el agua del riego, de la lluvia para las cisternas. Hoy, bloqueo mental, ¿no? En España, que hay escasez de agua, pero pues no, oye, esto se bloqueará, etcétera, huele mal. Y ahora nos hemos encontrado con clientes que ya tienen red separativas de agua regenerada, que ya nos hace ese trabajo, ¿no? Pero bueno, cuesta mucho. Y qué decir de los materiales, que me parece bien que ahora tengáis este nuevo apartado, es muy difícil. Normalmente es más costoso utilizar materiales más renovables y está muy mal documentado o cuantificado. Hay bases de datos que dicen que un ladrillo consume tanto para fabricarse y en otras bases de datos el dato es muy distinto. Hay mucho baile del número, pero yo creo que poco a poco será acumulada la energía y ya podremos introducirlos más fácilmente. Justamente has sacado muchos de los temas que tenía ganas de compartir con vosotras, ¿no? Porque forman parte de estos criterios que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos para el premio MAPEI. Y uno de ellos es la gestión de los recursos naturales, concretamente del agua. Y te quería preguntar a ti, Judy, ¿no? Porque cada vez es difícil, pero cada vez son más los proyectos que intentan analizar y optimizar el ciclo del agua dentro del edificio para tratarla y reciclarla, reutilizarla, ¿no? Y me comentabas off the record antes de empezar que justo ahora os ha costado, pero que lo estáis empezando a aplicar en un proyecto reciente, ¿no? Sí, también le puedes preguntar a David, que ya lo ha hecho en otro edificio, ¿no? Sí, lo propusimos en un proyecto en el Ayuntamiento del Prat y bueno, ya es un ayuntamiento que tiene la bandera de la sostenibilidad por la mano, que ya tiene planteado unas 2 acometidas de agua potable y el agua regenerada, ¿no? En el parque. Por lo tanto, eso va a ser directo. También tiene planteado que nuestro edificio tiene que autoconsumir su propia energía, pero también la del barrio alrededor. Ya tiene preparado la comunidad energética, ¿no? Y imagino que cada vez más lo vamos a ir haciendo. Sí, si quieres explicar también tu experiencia. Bueno, si no, yo tenía muchas ganas de lanzaros una pregunta más abierta, ¿no? Para empezar y luego ir entrando en detalles específicos. Para empezar, ¿no? ¿Cómo integráis esta sensibilidad, esta integración con el lugar, ¿no? Con el entorno? Si querías empezar. Bueno, yo pienso que sí que ha habido como una evolución, si lleváis 5 años, pero sí que es verdad que el chup inicial de poner la atención en temas así se lleva muchísimos años, hasta los últimos de una manera más aparente. Nosotros, yo creo que como lo hemos interesado, inicialmente fue como un descubrimiento de obvio, que pues, tiene que ser así, como no nos habíamos dado cuenta anteriormente, o si nos dábamos cuenta, cómo no le dábamos la atención que se merece. Y yo poco a poco lo que estoy viendo es que, por suerte, se está transformando en un POSIT, en
como más normalizado. Es decir, ya experiencias como las que cuenta Judith antes eran estudios, ¿no? Recuerdo que con nuestros colaboradores estaban hartos de estudiar cosas, proponerlas y todo lo que se contaba era, digamos, sobre el papel. Ahora cada vez más, yo pienso que no los arquitectos, sino toda la sociedad está yendo hacia una sensibilización. Ya cuando propones ciertas medidas o ciertas ambiciones, ya, digamos, ya no chocas contra a lo mejor chocas contra temas económicos pero digamos cada vez es menos, con lo cual yo ahora he visto como un cierto relajamiento, que no quiere decir dejar de darle atención, significa que se diluye con todas las demás digamos, implicaciones que tiene el arte de construir, ¿no? que pueden ser temas estructurales, de ingeniería, de proporciones, de luz. Pues lo sostenible está ya desde un primer momento y no como un nuevo gadget con el que jugar. O sea, esta es la sensación que yo tengo en nuestro entorno. Yo tengo la sensación, ¿no?, que hay cada vez más conciencia, y supongo que lo habréis visto con los clientes o con los equipos con los que trabajáis. ¿Cómo habéis vivido esto o cómo aplicáis estas cuestiones medioambientales en vuestros proyectos? No, en relación a esta cosa, ¿no?, de los colaboradores, o sea, de la idea de gadget, ¿no? O sea, yo recuerdo al inicio, en cualquier concurso aparecía la sección sostenible. La sostenibilidad era algo que surgía en una sección, que todo el mundo hacía la misma, y al final nadie sabía pagar, ¿no? Y lo que nos han ayudado los colaboradores, que nos han ayudado a parametrizar los datos, nos ha ayudado a poder priorizar en este lugar concreto, en esta orientación, en esta situación, cuál de todas las fechas de la sección eran las importantes. Y yo creo que esta idea de priorizar, es decir, no hay que hacerlo todo, o sea, no siempre tienes que tener un sistema activo de geotermia que baja no sé dónde, con cloro radiante, ¿no? O sea, con unos captadores, con una electricidad, ¿no? O sea, hemos pasado, pues eso, de decir que lo íbamos a hacer todo, cosa que en la realidad no ocurría, a integrarlo dentro del proceso del edificio, de jerarquizar cuáles eran las decisiones importantes y al final integrarlo dentro de toda la arquitectura que es poco Además de los materiales, del agua, de la buena orientación, lo que decíamos, todas estos buenos consejos que nos ha dejado la arquitectura vernácula y que el sentido común nos ayuda a poderlos traducir y aplicar, hay otra cosa que considero que es clave, que es que las cosas se usen mucho. Y ahora diré, ¿qué está diciendo?, ¿no? O sea, esa idea de usar y tirar, o de usar... ahora te pondré un ejemplo, ¿no? Y entonces me lo pongo en pie propia, ¿no? O sea, el edificio de Fabra Coats, la nave industrial, para mí el valor más importante que tiene es que las escaleras no son solo no tienen una funcionalidad, es decir, no son solo para evacuar o llegar a un sitio, son un espacio social porque están acomodadas y ponen en valor la arquitectura del edificio histórico. O sea, lo que quiero decir con esto es que la arquitectura en mayúsculas, por lo que decías antes, ¿no? O sea, veníamos de una arquitectura icónica y ahora es la arquitectura sostenible. No, siempre arquitectura, ¿no? O sea, siempre ha de haber arquitectura, y en ese tipo de decisiones, o sea, es decir, que ahora es una etapa muy buena de tener mucho know-how sobre cuantificar bien la energía, pero hacer que las cosas sean muy usables de muchas maneras y después que sean además flexibles en su uso y reconvertibles, ¿no? O sea, no sé cómo lo veis, a mí siempre cuando hacemos un edificio pienso lo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la arquitectura, que en un momento es vivienda, pero después es un edificio de oficinas o pasa a ser un edificio comercial, y dices, a ver si eso es posible aprovechando al máximo, ¿no? También, o sea, con esos factores creo que en la esencia de las arquitecturas a lo largo de toda la historia más buenas están, ¿no? Y siguen estando. Sí, es que seguramente lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya existe, ¿no? Y por eso es tan importante
apostar por la rehabilitación, ¿no? Para darle usos del presente a los edificios del pasado, pero también si tenemos que construir obra nueva, pues ¿por qué no pensarlo, como tú dices, Marcé, en estas claves de flexibilidad, de durabilidad, de diseños que permitan que los usos, o sea, que los espacios se puedan adaptar a las necesidades cambiantes y a los usos que puedan surgir potencialmente en un futuro, incluso usos que no hemos pensado ahora, ¿no? Más allá del presente, ¿no? Contemplar esta dimensión temporal más allá. Y en este sentido creo que es una visión de sostenibilidad, ¿no? Y creo que es algo que también vemos en vuestros proyectos, por ejemplo, muy claramente en las viviendas de Cornellà, ¿no? Sí, o sea, claro, en la sostenibilidad hay varias claves, ¿no? Una está antes de que llegue el usuario, es decir, la energía que se necesita para producir el edificio, y luego está toda la vida útil, ¿no? Cuanto más larga sea esa vida útil, pues menos energía, ¿no? O sea, la energía inicial de construirlo pues, se reproducirá sobre menos tiempo, ¿no? Y luego esa vida útil tiene que funcionar a vela, ¿no? Tiene que funcionar un poco. Entonces, para alargar esa vida útil, ¿no? Esa idea de flexibilidad, pues, nuestras viviendas de Cornellà son viviendas que están planteadas con una serie de conceptos que parten de una idea de flexibilidad que permita adaptar la casa en el tiempo. Y esto esperemos que ayude a poder alargar la vida útil o adaptarse a los cambios de una familia en el tiempo sin necesidad de tener que cambiar paredes ni de reconfigurarlas, ¿no? Yo creo que esto puede ayudar a hacer este balance. Pero de todas maneras sí que si hablamos de hacia dónde tiene que ir la sostenibilidad. Todo funciona sin usuario. Es decir, un edificio nuestro muy eficiente con un mal usuario consume mucho más que un mal edificio con un buen usuario. Entonces, en realidad, el siguiente paso que tenemos que dar es intentar que nuestra arquitectura ayude al usuario a ser consciente de lo que tiene que hacer. Claro, seguramente no hay mal usuario, sino que tenemos que ser capaces de transmitir estos datos o incluso crear una especie de manual, ¿no? Porque a veces es tan importante en vuestra arquitectura saber generar el calor en una galería por efecto invernadero o abrir cuándo tenemos que abrir las persianas, cuándo tenemos que ventilar, etcétera, ¿no? Sí, esto de hecho lo hicimos en nuestras viviendas, que eran un complejo de vivienda de protección oficial, pero también para colectivos vulnerables, alojamientos, ¿no? Combinados. Y tenían unas galerías que habíamos podido calcular que ahorraban una cierta cantidad de energía de calefacción y de refrigeración, pero como dices tú, si no se usa bien, pues mal. Entonces hicimos dibujos, que es lo que sí sabemos hacer arquitectos, ¿no? Para que no sabíamos qué lengua iban a hablar, pues era muy gráfico. En verano, en invierno, ¿qué has de hacer con tu edificio, ¿no? Es muy sencillo y se entregó las llaves del proyecto y una maneta que era para hacer la ventilación cruzada de la ventana alta que teníamos, ¿no? Y los usuarios que fueron los primeros en recibir los pisos sí que lo usan de esta manera y bueno, sí, hay que incidir ahí, ¿no? En la explicación, no solo al cliente, pero después al futuro usuario. Y en la concepción basada en la sencillez, ¿no? Eso también, yo creo, al menos nosotros que lo hemos ido aprendiendo, que al principio puedes estar tentado a dar soluciones que como él decía, ¿no? Solucionen toda la propuesta y a veces tienden a tecnificar las cosas. Con el tiempo yo al menos voy viendo que lo fácil es esto, ¿no? Ventilación cruzada, cosas que no haga falta grandes, porque si no nos pasa también que al final entregas edificios, equipamientos en el caso, que el receptor a lo mejor no tiene la capacidad tecnológica o las horas dedicadas para sacarle el máximo partido a una gran máquina sostenible, que a veces es mejor a lo mejor no ambicionar tanto, quedarte con lo importante, pero que sea sencillo, que abriendo por la mañana, cerrando por la noche, las cortinas cuando hace sol que dejen entrar y calienten, cosas que te vas dando cuenta, ¿no? y que a partir de una primera explicación cada uno pueda apropiarse, porque si depende mucho de una máquina, yo siempre digo lo mismo, o sea, ha habido áreas menos, pero ha habido una época donde
visitando casas de la gente que se quiere hacer reformas y gente que tenía placas solares y no me he encontrado ninguna que funcionara, de las que llevaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son mecanismos que o estás muy encima o tienes una... o como ahora, que la energía está tan cara que solamente prestas atención, pero cuando no ha sido así, cuando la energía ha sido muy barata, todo lo que no sea inmediato, lo que no te provoque confort, ¿no? Cuando entras a un espacio y está cargado, ¿no? Esto ya no hace falta que te lo diga un sensor de CO2, lo notas y abres la puerta. Yo tiendo a pensar que no todo se puede solucionar así, pero cuantas más cosas llevemos al ámbito de la normalidad, de la actitud vernácula, que es lo que decía José Manuel, es decir, no es hacer lo que hacían ellos, sino pensar como pensaban ellos. Si os parece, vamos por partes, porque antes explicaba los distintos criterios, ¿no? Decíamos que se tienen en cuenta en el premio MAPEI: eficiencia energética, gestión de los residuos, calidad del ambiente interior, aspectos sociales, innovación, y los vamos desgranando punto por punto. Así que empezamos por la eficiencia energética, que tenía mucho que ver con todo esto que comentábamos, ¿no? ¿Qué aspectos bioclimáticos, pasivos o activos habéis aplicado? ¿Cómo podemos reducir la energía primaria que consumimos y las emisiones de CO2 en los edificios, y por qué no, si se hace de una manera astuta y bien integrada, apostar por las energías renovables? Bueno, nosotros sí que tenemos muy claro que la mejor energía es la que no se necesita. Entonces, o sea, la clave para nosotros es reducir la demanda. Es decir, no es tanto... O sea, todo parte de la R de reducir, y la primera reducción es la demanda. Es decir, si no necesitas calefactar, mucho mejor. Entonces, a partir de que necesitas calefactar, entonces es cuando el sistema que necesites, pues activo, pues que sea más o menos renovable. Pero lo ideal es no necesitar un sistema. No sé. Es decir, para nosotros la clave, claro, nosotros nos enfrentamos a vivienda de protección con unos costes limitados, y de hecho nuestro objetivo es conseguir hacer viviendas sin calefacción. Ahora estamos teniendo unas en Ibiza, pero no porque no se la ponen, es porque no la necesitan, ¿no? Y para nosotros eso es el mayor grado de sostenibilidad. El sistema, no hay sistema. Esto es fundamental. Sí, eso, por supuesto. Y a la vez necesita que los usuarios seamos todos más permisivos con ciertos estándares de confort que pensábamos que tenían que cumplir siempre. Es decir, y eso es muy difícil, convencer a alguien de que en invierno se pasa un poco de frío y en verano se pasa un poco de calor. De todas maneras, es un poco el gran debate, porque de alguna manera vamos... o sea, comulgo totalmente, o sea, vamos a intentar, me he resistido a poner aire acondicionado en mi casa, en fin, pero vamos hacia un calor cada vez más, y claro, no tenemos que evitarlo, ¿no? Haces un equipamiento, incluso de los que totalmente aplicas todo, absolutamente, con el todo de la piel aplicamos todos los criterios de arquitectura pasiva, simulaciones con el mejor programa de simulación energética, las ventilaciones, sensores que te abren y te cierran, que funcionan bien, a pesar de todo. Claro, dices, les preguntas al usuario, porque es que se lo pregunté hace poco, digo, pero a ver, ¿cómo estáis? ¿Pasáis calor? ¿Pasáis frío? No, al final te acaban diciendo que sí, que pasan un poco de calor en los momentos tal, y que claro, que la gente protesta, y que pasan frío pues en enero, febrero y tal. Y luego te acaba diciendo, pero además, como soy padre, aparte de gestor de este equipamiento, soy padre de unos niños que van a otros equipamientos, que algunos tienen aire acondicionado, pero no los ponen porque son caros. Entonces, bueno, yo ya digo, ya no sé qué hay que hacer con la arquitectura. O sea, que viendo un usuario que no está empoderado, que cree que no va con él, que cree que es algo que se lo tienes que resolver tú, que se lo tiene que resolver la máquina, y que viene a ti a quejarse. Es decir, yo lo que abogo, por eso mi reflexión anterior, es decir, la importancia está en empoderar al usuario. Es decir, el usuario es el primer responsable en que un edificio no consuma. Entonces, a partir de ahí, él tiene que decir, no,
pues resulta que de vez en cuando tengo que irle a pedir a que suban o bajen porque no ventile, no que se queje de que pasa calor. Es decir, él no está haciendo una actitud activa ante esa situación. O sea, yo lo que abogo, y creo que lo tenemos muy descuidado, es en que el usuario es el gran responsable, que lo tenemos un poco descuidado. En ese sentido, las cosas al final son muy sencillas. El edificio es casi como nuestra ropa de verano e invierno. O sea que estas arquitecturas que estáis premiando tienen esas capas, ¿no? Exteriores, intermedias, que son las que se van o cerrando o abriendo, ¿no? Protegiendo y creando unas temperaturas intermedias, como pasa con la ropa que nos vamos poniendo o quitando a lo largo del año. Y yo creo que ahora, al igual que los arquitectos, durante estos años esto lo convertimos en algo principal, creo que el usuario también está siendo muy consciente. No obstante, yo pongo un reto aquí a MAPEI y a todos. O sea, estamos viviendo mucha transformación por los medios que tenemos ahora de trabajar, ¿no? De la manera, las propiedades, ¿no? Que todos sabemos y se nos está cambiando mucho el entorno, ¿no? Y aquí es donde hay la sostenibilidad potente, no solo está en el edificio, sino en el exterior, en el entorno, en la ciudad y en esa gran abertura que está viendo, que se está recuperando los espacios rurales, las segundas residencias. O sea, estamos viviendo ya no una transformación de los edificios y de la concepción del edificio, sino una transformación muchísimo más grande y que creo que la pregunta, y donde además los consumos se producen también a un gran nivel, ¿no? Con la movilidad que hay para ir a estos sitios, está abierto. ¿Cómo viviremos? No muy lejos. Habrá cambios, yo creo. ¿Cómo viviremos y cómo trabajaremos en los próximos años? ¿No tenéis la impresión de que va a cambiar? Bueno, aparte del mundo rural que ha tenido este éxodo, yo que soy una urbanoide, también en la urbe, ¿no? Ha habido mucha modificación debido al estado de alarma. Yo recuerdo estos momentos cuando se empezaron a abrir los gimnasios de manera un poco experimental, ¿no? Y yo recuerdo, me encantó y solo iba a la piscina, empecé a hacer gimnasia. De repente solo lo hice en la pandemia, porque ibas a las cubiertas y había gente haciendo pesas en varias cubiertas y, bueno, situaciones que, claro, es normal. Barcelona siempre ha tenido estas cubiertas planas que la gente podía disfrutar, y yo las redescubrí durante la pandemia, y el gimnasio sigue con las pesas en la cubierta porque está bien, ¿no? Y se puede hacer en España. Y yo creo que, bueno, usar mejor los recursos que tenemos, ¿no? Estas cubiertas y este suelo, el espacio urbano se multiplica. Exacto, y cuando se colocan, una cosa muy importante es que si colocamos placas solares, que no inutilicen ese espacio tan saludable y tan privilegiado. O sea, han de ser pérgolas, no podemos quitarle metros, ¿no? Ahora ya se están haciendo en las promociones públicas de vivienda, y ya se pide que el ascensor llegue a la cubierta, cosa que a las terrazas, cosa que no sucedía hasta hace poco, y eso realmente es importante. Volviendo al edificio y a estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Si aplicamos los criterios de sostenibilidad desde la raíz del proyecto, en el principio del proceso de diseño, y va acompañando, como decíamos, ya no es un gadget añadido en el apartado de sostenibilidad final como para cumplir el expediente, sino que forma parte intrínseca del proyecto, entonces está claro que condicionará en el mejor sentido de la palabra el resultado final, ¿no? La formalización, la estética incluso, y esto lo vemos como de una manera muy visual, muy patente en vuestro proyecto de Cristallería Esplanade, porque si no, estas chimeneas no existirían. ¿Cómo surgió la idea de estas chimeneas, David, y cómo funcionan? Pues en este caso es que el programa era docente.
Con lo cual yo creo que todos tenemos esa sensación o recuerdo de nuestra infancia, ¿no? De que en aulas mucha gente, poca ventilación, calor en invierno, suerte que en verano, vacaciones porque si no imposible. Y realmente el reto era cómo podemos dar confort, o sea, porque, repito, o sea, la sensación de estar bien en un espacio para mí es primordial, o sea, puede ser absolutamente equilibrado y muy bello, pero si no estás bien, sales al instante, ¿no? Y al final, pues esa necesidad de renovación de aire, evitando en lo mayor posible el aire acondicionado, que para mí, en general, digamos, resta confort, es decir, puede ser, hay momentos donde es inevitable, ¿no? Y en coches donde no hay inercia, si no tienes aire acondicionado seguramente no podrías, digamos, utilizarlos. Pero en este caso encontramos la manera de que cuadraba un poco todo, es decir, el motor del edificio era unas chimeneas solares que hacían mover aire y que además, bueno, pues ahí ya está también el reto proyectual y de arquitectura, pues definidas de un modo y pues generaban una imagen potente que hacía evidente que la sostenibilidad no es algo que viene después, sino que realmente puede ser generador de proyecto. Pero venía realmente de intentar buscar cómo estaremos mejor en este espacio, ¿no? Y evidentemente salió la ventilación cruzada, forzarla, y te das cuenta que solo con ventilación cruzada no funciona, que necesitas diferencia de presión, de altura, con lo cual de ahí surgió la idea. Otro de los aspectos claves, ¿no?, a la hora de contemplar la huella ecológica del edificio, por supuesto, son los materiales, que ya lo apuntabas tú, Judith, antes. Y si hablamos de materiales sostenibles, tenemos que hablar de madera, construcciones con madera estructural CLT, y aún con más razón porque lo habéis aplicado en distintos de vuestros proyectos, ¿no? En el Polideportivo del Turó de la Peira, en las viviendas de Fabra i Cots, en las viviendas sociales de Cornellà, etc. Hay este dicho, ¿no? Dicen que si el siglo XIX fue el siglo del acero y el XX el del hormigón, pues que el siglo XXI será el siglo de la madera. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Qué virtudes tiene la madera como material de construcción y qué cosas aún se tienen que mejorar? ¿O cuál ha sido vuestra experiencia que os ha aportado el hecho de construir con madera? Bueno, a mí me hace gracia esto de como la madera, el material del siglo XXI, porque al final es el material pues, más tradicional, ¿no?, y más ancestral que podemos conocer, ¿no? Entonces es realmente en este caso sí que es como la simbiosis, que a mí me encanta esto entre lo que es material natural o tradicional y la tecnología, en este caso la tecnología del laminado que se utilizaba para las vigas, pero que bueno, con el CLT yo creo que ha sido un impulso muy fuerte, se pueden construir todo el edificio, ¿no? Ya no son los vigas, sino los forjados, y bueno, yo creo que es muy interesante por la rapidez, etc. Y también porque claro, es como el material renovable, que acabamos de energías renovables, es renovable, o sea, crece y vuelve a crecer, o sea, lo cual es impecable casi, ¿no? Y bueno, se considera la huella ecológica que se considera cero, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, a mí realmente lo que me ha encantado de construir con la madera es no solo el polideportivo, sino en otras casas, tal, es el poder de seducción que tiene para la gente que utiliza, o sea, a la gente le encanta, o sea, es la textura, el cromatismo, el olor, o sea, nos olvidamos de estas cosas cuando construimos, ¿no? O sea, también, aparte de estar bien, pues son estos sentidos, ¿no? O sea, ahora ya se ha ido perdiendo, ya el cloro, este mínimo cloro que te hacen poner, va ganando fuerza, pero antes entrabas en la piscina, el cloro se olía madera. Desde la gente, ¡guau! ¡Qué bien!, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto está bien, ¿no? Sí, yo no tengo la afirmación que has hecho, yo tengo muy pocas dudas de que es cierta, es decir, en realidad
la madera sí que es un material tradicional, pero la clave ha sido el CLT, que es un invento de los 90, que hasta el año 2000 los ha empezado a trabajar en una cierta escala y es lo que nos permite poder hacer paredes y hacer forjados con un único material que podemos cortar con control numérico. Y ahora mismo la dificultad que tiene la madera es que todavía no tiene una industria. Es decir, que tenemos un país que hay mucho bosque y no hay una cultura de... Y esto vamos a tardar un tiempo en ponernos al día, pero ya hay muchas empresas que están trabajando en esto y yo estoy seguro que habrá un momento en el que queramos construir hormigón y será mucho más caro que construir madera. Sin embargo, la madera hoy en día es cara porque hay una falta de demanda y una falta de mercado. Y entonces esto, pero claramente la madera va a ser el material de construcción del futuro. Es más, nosotros ahora estamos construyendo un edificio totalmente prefabricado de hormigón y acabamos de construir uno en madera. Y yo digo, hostia, qué fácil era con la madera. O sea, el hormigón, te hace un molde contra molde, no sé qué, te estás ahí, que como falla una pieza, que la madera puedes cortar, no sé, es muy curioso. O sea, bueno, yo dudo muy poco de esta afirmación y creo que en realidad no es que la madera haya existido siempre, porque una cosa era la madera laminada, pero la contralaminada ha ofrecido todo un abanico que la ha hecho súper potente. No obstante, yo creo que es importante métodos mixtos o no renunciar a lo otro también, ¿no? O sea, hay que analizar, por lo que decíamos, todavía nuestra industria aquí de la madera no la hace competitiva o también tiene unas cualidades de durabilidad o de mantenimiento según de qué elementos, que entonces combinarlo con otras cosas o hacer un mix creo que es algo que también hemos de trabajar y más porque claro no es lo único, ¿no? O sea, creo que este panorama más abierto y pensarlo hasta ahora quizá ahora lo más radical es decir todo madera, pero yo creo que pronto va a ser ostras, qué atractiva combinación has hecho con estructura metálica y de madera, como tener edificios dentro de edificios, esto solamente solo lo entienden los arquitectos, no sé para qué más. Pero creo que es muy importante también la diversidad de seguir utilizando otros materiales combinados. Bueno, es que hay un tema que la madera no acaba de resolver en nuestro clima, que es la inercia, que yo creo que depende, que con situaciones de humedad, etcétera, va muy bien retener energía en tu propia estructura, con lo cual la madera es evidente que ya sabemos todos los beneficios que tiene, pero sí que es verdad que la masa, en según qué momentos, es también necesaria. Teniendo en cuenta esto, lo que está claro es que es importante, ¿no?, ser conscientes del impacto medioambiental de los materiales en todo su ciclo de vida, ¿no? Y pues extracción, fabricación, transporte, implementación o también posibles futuros usos, como decíamos, fomentando la economía circular. Más allá de la madera, ya que comentáis esto, ¿cuál sería entonces vuestro catálogo o la carta a los reyes de los materiales sostenibles, saludables que intentáis priorizar o que os solventan bien unas cuestiones, otras, ¿no? ¿Cómo haríais este catálogo? La cerámica ha estado muy presente en todo nuestro territorio. Hay una industria muy potente y además mucho I+D. O sea, la cerámica sin duda es un elemento muy propio de aquí. Sí, que también tiene como esta versión como más tecnológica, o sea, claro, la cerámica, el muro que tienes detrás, Mercé, ¿no? Más de tradicional, pero luego pues que tienes como la cerámica esta de fachada ventilada, puedes hacer hasta lamas, etcétera. También es un material como muy interesante que combinando estas dos cosas, ¿no? La tierra, yo creo que estaremos todos de acuerdo que es muy difícil un catálogo porque cada solución, y es lo atractivo de nuestra profesión, requiere de un análisis nuevo, ¿no? Y cada situación, orientación, entorno, usuario, horarios de utilización del edificio, requiere seguramente una respuesta.
Yo creo que, o sea, ahora que hablábamos de la madera, o sea, yo creo que, y esto es innegable en la situación que vivimos ahora mismo de una emergencia energética, ¿no? Es decir, lo que está subiendo la energía es brutal. Es decir, hay un momento que estás comparando la madera con el hormigón, es que la madera hay que compararla con el acero, es decir, que es el material que funcionaba a tracción con el que funciona a tracción, es decir, y habrá un día en el que será innegable, nosotros ya nos ha pasado, estamos en un edificio en Ibiza, que el atrio era en acero y ha sido más barato hacerlo en madera, y más sostenible, mejor durabilidad porque estamos cerca del mar y no se va a oxidar, y en realidad no va a haber ese catálogo, pero sí va a haber una realidad. De hecho, dentro del drama que estamos viviendo, se está equiparando el coste económico con el coste ambiental, y en realidad, o sea, será mucho más barato construir en madera que construir en acero. Nosotros en Ibiza estamos haciendo muros de tierra compactada. La tierra compactada tiene propiedades de inercia mucho más grandes que el hormigón, y habrá un día que será más barato construir con tierra compactada que con hormigón, porque el coste energético de conseguir el clinker del hormigón será muy alto, y el único problema que tenemos ahora es que no está equiparado, y cuando se equipare es que va a cambiar. Entonces, o sea, yo lo veo evidente que el catálogo que tenemos ahora es el que tenemos ahora, y que ahora, es verdad, tenemos un país muy hormigonero. Y nosotros mismos hemos hecho un edificio muy grande de madera, pero casi todo lo que hacemos es en hormigón. Y más que intentar no construir hormigón, buscamos maneras de optimizar el hormigón, de cómo conseguir que el forjado, en lugar de ser de 25, pues sea el equivalente a un forjado de 10 o de 15, y con eso haces un material que tiene un coste energético alto, pues baja a la mitad. O sea, yo no es que crea que la madera sea un gran material por encima de otro. Cada material tiene sus características, pero sí que creo que hay una tendencia evidente en el que los materiales con los que estamos construyendo ahora son de siglos pasados, y que lo que nos va a venir, esos materiales no los vamos a poder pagar. Esto que dices me hace pensar en otra provocación que voy a lanzar aquí, que me encantaría que hicieran series sobre paletas, sobre carpinteros, sobre artistas. O sea, porque el drama que estamos sufriendo en la construcción es que la manipulación está siendo, o sea, imposibilita ya por sobre de la energía, por encima de la energía. O sea, las profesiones, los industriales están desapareciendo, los oficios, o el coste, porque no se dedica suficiente gente, está haciendo esto muy dificultoso, sobre todo la rehabilitación, o sea, en lo que es en la ciudad, ya no digo la obra nueva, que son paquetes quizá que se gestionan de otra forma, pero todo lo que es nuestra obra de rehabilitación dentro de la ciudad de un tamaño más pequeño, estamos teniendo problemas muy graves de mano de obra, por encima del material, o sea, y esa es, y hay una demanda de... Pero el problema no es la mano de obra, es la formación. Claro. Hay mano de obra, es decir, hay mucho, claro. El problema es que no tenemos a la gente formada. Bueno, no, parece que no resulta atractivo, sí. No, pero es un problema de formación, no se ha formado, y entonces esto de esos lodos, ¿no? De esos barros, de estos lodos, es decir, si en cierto momento no se pero es decir, no es que no haya mano de obra, no es que no haya paro, no es que no haya gente que quiera trabajar, hay un problema de que la gente que puede trabajar no está formada. Bueno, es que la gente no quiere trabajar en esto, o sea, no se considera que es atractivo. Pero además es una falta de formación. Además, había unas escuelas yo diría tendríamos que abrir un debate, porque ya te digo, yo creo que hay muchísima gente que quizá malvive, y si tuviera la opción de formarse en esto y poder trabajar en esto, yo creo que aquí hay como un desfase, ¿no? de una necesidad imperiosa, y que la sociedad no lo estamos enfocando bien, de que se cubra de que se haga atractiva estas profesiones y estas... Pero esto pasa aquí en este país, pero es que hay países donde, o sea, en Suiza, un carpintero vive muy bien y tiene una formación muy clara, y hay que los oficios, o sea, los viven de una manera muy diferente a los que los vivimos aquí. Bueno, yo creo que
Es un problema que vivimos en un país que ha descuidado la formación profesional y entonces nos encontramos ante una cantidad de gente universitaria que no podrá nunca dedicarse a lo que ha estudiado y bueno, y esto es un problema social que hay que gestionar, pero yo no creo, o sea, que lo dices como si el problema fuera que no hay gente, y yo creo que el problema es que no hay formación de gente. No, que no hay gente, digo que no existe esa oferta, no es que no haya gente, lo que digo, hay muchísima gente en paro, o sea, pero lo que quiero decir es que no hay los profesionales. Podría actuar como agente social para yo creo quitar paro, si fuéramos capaces de tener la gente formada, ¿no? Claro. Volviendo a la cuestión de los materiales y a la economía circular, una de las bases de la economía circular defiende en la construcción que los edificios podrían ser bancos de materiales para un futuro. ¿Creéis que pueden serlo? Es decir, que tenemos que proyectar para este escenario, para en algún día recuperar esta energía insertada en la materia y usarla en otro lugar. Parece lógico que pensemos los edificios en su... Bueno, si pueden durar toda la vida, ¿no? 1000 años, como una rectoría de cualquier pueblo, perfecto. Pero como esto suele pasar, que no es pues, pensar en que se pueda... Yo pienso que esto, digamos, el mismo acero, ¿no? O sea, ya casi tenemos a disposición muchísimo reciclado, es decir, que esto es algo que dentro de esta tendencia se está viendo como claro, sin duda. Pero vuelve a ser lo mismo, tiene que ser a veces cada uno, ¿no? Yo al revés, o sea, yo que guardo todo, a veces me apetecería hacer una limpieza en casa y esto ya no lo necesitaré, que hubiera algo como más pero sí, está claro que con el hormigón es muy difícil, es otra de muchos, ¿no? Pero en cambio con madera, bueno, pues estás acumulando ex-CO2 ahí, ¿no? O sea, para cuando lo necesites. Y hablemos también de arquitectura y salud, porque, como os comentaba antes, la calidad del ambiente interior es otro de los criterios que se tienen en cuenta en el premio MAPEI para garantizar el confort lumínico, acústico, hidrotérmico, visual, que haya una buena ventilación, que se minimice, que no haya tóxicos y contaminación en el aire interior de los edificios, ¿no? Sobre todo los componentes orgánicos volátiles. Y yo me pregunto, ¿no? O os pregunto, ¿cómo podemos evitar esta contaminación interior? Que en muchas ocasiones los edificios es 5 veces o 10 mínimo más contaminado que la calle. ¿Cómo podemos evitarla y cómo podemos garantizar el confort, garantizar pues este bienestar y una buena calidad del ambiente interior? Los materiales naturales, sí, claro, la madera, la piedra, la cerámica, todo esto sucede además esa buena sintonía que te produce esa sinergia, ¿no? Esa buena evitar incluso, bueno, claro, las ventanas grandes son importantísimas si tú te quieres como unir a un paisaje, ¿no? Pero eso también tenemos que regularlo bien, ¿no? Porque si no, porque aquí perdemos mucha energía o lo que decimos, o vuelve a ser un elemento que al final no es saludable, ¿eh? Hay que regular las proporciones de los materiales también, ¿no? En los edificios. Para nosotros tiene que ver mucho con las argamasas, los pegamentos, es decir, al final para hacer los productos muchas cosas van como pegadas, ¿no? Estos son los formaldehídos, nos llevan a esos componentes volátiles que acaban afectando al ambiente. Tiene que ver con la utilización de entender la arquitectura con la unión pegada en lugar que con la unión mecánica, ¿no? Yo creo que hay que volver a esa unión más mecánica, es decir, hay que trabajar más por elementos y no empastarlo todo, ¿no? Es decir, el hormigón también vuelve a ser un pegamento que lo que hace es que nos contamina todo, ¿no? O sea, yo creo que es más, en nuestra cultura vernácula hemos usado demasiado pegamento. Sí, creo que hay que empezar a apilar más y, o sea, yo creo que este es el gran mal de donde estamos. Es decir,
Yo creo que bueno, hay paramentos menos malos, como puede ser la cal, y esta puede ser una posible salida que estamos explorando muchos, ¿no? Pero en realidad, o sea, yo creo que la clave está ahí. Bueno, también nos juega a favor de esta idea, ¿no? Del uso posterior, ¿no? De poder desensamblar los edificios, ¿no? Ligando las dos cosas, os cuento un ejemplo reciente de un proyecto que vamos a empezar a construir, que encontrándonos, como nos encontremos ahí, un edificio, digamos, construido que no tenía posibilidad de reciclarse en sí mismo porque no tenía ninguna relación con el uso que le íbamos a dar ni las condiciones mínimas, hemos conseguido desmontarlo y utilizar ese mismo material para hacer el nuevo edificio. Es decir, que este almacén que decías de materiales, aunque en su momento no eran conscientes, pues hemos podido recuperarlo. Bueno, hecho, digamos, con marés y cal. Si hubiera sido seguramente, como dice, encolado, ¿no? Pues seguramente habría sido mucho más difícil, con lo cual cualquier digamos, línea que vaya a que el material se mantenga en un estado óptimo para luego reciclarse, son experiencias que todos estamos encontrando muy recientes y que a lo mejor nos damos cuenta que haciéndola resta por otros lados, porque al final yo recuerdo cuando empezamos a investigar la madera que las colas precisamente penalizaban, es decir, tenías que no empezar a buscar hasta el fondo porque había situaciones donde la salud incluso podía estar en entredicho, ¿no? O sea, es cuestión de esta mentalidad que creo que no solo nosotros, o sea, nosotros estamos premiados, pero hay muchísima gente que está trabajando en la misma línea, pues ir probando, equivocándonos y sacando conclusiones para futuro, ¿no? Pero ahí además yo creo que tiene mucho que ver también la industria, lo que tienes, o sea, las pinturas, lo que cuesta encontrar una... Ya, pero la industria responde al final, la demanda, en este caso sí. que te digo, hay una empresa que ha visto una oportunidad. Hombre, no tendré que ir al abocador, no tendré que tramitar y el coste que tiene llevarme el material de la obra y pagar los impuestos que genera el vertedero. Esto ha visto una oportunidad, por lo cual está invirtiendo. Y la empresa no es tonta, o sea, a la que vea que situaciones así lo permiten, los vamos a tener al lado. Sí, lo decía más por el tipo de materiales, las colas, etcétera, etcétera. Te pones a analizar y el OSB, por ejemplo, que aparenta como uno de los materiales que también pues en muchos edificios ahora está como de moda, también tiene unas colas con formaldehído, no sé si todos, pero que seguro que analizas, o sea que creo que a la hora de la salud incidir en la industria, en que, bueno, de alguna manera no dejar que estos materiales puedan comercializarse. Bueno, sí, ya pasó con la Uralita en su momento, que tardaron no sé cuánto. El USB que tú dices que es muy de moda, para mí, que soy canadiense, es lo que tienes en el sótano. Es un material de los años 30, 40. Sí. Por eso, pues, en esta época no se miraba los componentes de forma grande. Obviamente, pues se tendrá que tunear y poner al día y reciclar. Claro. ¿no? Y ya hay un USB. Sí, pero soy un poco crítica de este comentario que hemos hecho todos, o que habéis todos estado de acuerdo, que hay que hacer arquitectura que se va a desmontar toda. A ver, no tenemos que hacer todo un mecano, ¿no? Yo creo que podemos acertar con unas ciertas medidas cuando pensamos la arquitectura. Podemos desmontar una fachada, podemos desmontar algunos tabiques, pero también yo creo que la posadura o la estructura de un edificio puede durar 200 años fácilmente. Cuanto más dure mejor. Entonces, claro, si lo hacemos de 3 metros de altura o 2,70 metros, pues si esto eran viviendas, aquí nunca pondrás unas oficinas. Pero si las haces altas, como antes se hacía, y por eso ahora está en Fabrecots, habéis podido poner viviendas y museos en unas naves, porque teníais altura. Lo que dices, mira, ha habido un concurso de vivienda pública y lo que propusimos fue esto que comentamos, estructura metálica a doble altura
y dentro madera. No todo madera, porque aquí es muy cara, y para que tuviera, como estaba en un barrio industrial, tener 6 metros de altura para reutilizar el edificio cuando dejara de ser vivienda. Nuevamente hablamos de una manera muy técnica, entiendo que esto es para arquitectos, ¿no? Es decir, que cuando hablaba de ese mix me refería a que hay que ser conscientes de las alturas, del barrio donde se coloca, de qué materiales, o sea, porque no necesariamente siempre el material, aunque digas madera es sostenible, pero hay que ver en cuánta cantidad necesitas, si una combinación es mejor, o sea que eso, esa visión, claro, del contexto y también de los materiales de los que tenemos en el momento nos da respuestas mucho más ricas, no son tan... Yo estoy completamente de acuerdo, de hecho hay... ¿no? La arquitectura actual y lo han hecho súper acertadamente, es decir, que antes se entendía la flexibilidad como pongo tabiques, los quito y los vuelvo a poner, y ahora cada vez vamos a la flexibilidad, no, es hacer buenos espacios que duren toda la vida y que puedas, porque por su altura, por sus proporciones, utilizar de muchísimas maneras diferentes, ¿no? Al final lo veo como más sostenible, ¿no? Que estar quitando esa sensación que tenías cuando entregabas una obra nueva de viviendas y que venían y lo primero que hacían era tirar tabiques, ¿no? Cuando habías invertido un dinero, un esfuerzo, una energía, pues no, se trata de hacer, digamos, la carcasa como lo mejor posible, y a partir de ahí seguro que vamos a fomentar que no tengamos que reciclar ese material, porque lo utilizarás muchísimos, 200 o muchísimo más. Hablemos de otro de los puntos del proceso de selección de los premios MAPEI, que son todos los aspectos sociales, ¿no? Es decir, ¿qué gestos creéis que se pueden incorporar en los proyectos de arquitectura? Y mira, precisamente en proyectos pues, públicos o de vivienda es aún más importante, ¿no? Aunque tendría que serlo siempre. ¿Cómo podemos incorporar gestos para crear espacios inclusivos que también rompan un poco las jerarquías en perspectiva de género, que fomenten la inclusión social, que faciliten las interrelaciones personales más allá del espacio privado? ¿Qué experiencias tenéis en este sentido en vuestros proyectos? Pues quizá en el que presentamos este premio, que te decía, es una mezcla entre vivienda social y alojamientos. El cliente lo pensaba estratificar, pensaba ubicar en las plantas bajas los alojamientos, que es para gente de paso, entre 3 meses y 1 año y medio, que vienen de la calle, les acompañan, y vivienda social al uso de alquiler. Obviamente nos parecía que era estigmatizar realizar esta sección, quizá míralo de abajo, ¿no? Que no tiene luz. Entonces decidimos de dar la misma cualidad, es decir, hacer dos edificios muy mezclados, muy mezclados en la sección, de manera que sería imposible saber dónde están los que pagan menos, ¿no? Que tienen otras condiciones de vida, que comparten más, que tienen espacios más reducidos. Y entre estos dos espacios que les dimos la misma estructura, es decir, que en el futuro somos optimistas, pensamos que no necesitaremos alojamientos y que aquellos alojamientos se podrán transformar en vivienda porque tienen la misma crujía. Esto es el deseo. Pero poner entre los dos un gran patio en la cual unas pasarelas que la gente de las viviendas debe cruzar para ir a sus viviendas, y pues cada vez pasa encima de los alojamientos, y bueno, hay esta mirada cruzada que pensamos, bueno, para no estigmatizar, para dar el ejemplo, o es un fallo total y eso es un caos, o es un éxito, ¿no? Y de momento, por lo que vemos, se van portando bien, hay una buena influencia de patrón, ¿no? Yo una cosa que he experimentado en carne propia y luego es, por ejemplo, las cocinas. Si están, y cuando digo las cocinas, quiero decir cualquier lugar de eso de que acarrea tanto trabajo positivo como a veces pues tener que limpiarla y recoger, ¿no? Si están muy bien ubicadas y con luz natural y que estructuran el espacio, o sea, y tienen vistas, o sea, que no están en un gueto separado, ¿no? O sea, sino que les das calidad ambiental, eso
favorece que las cuidas, ¿no? Porque están tan bien ubicadas y están tan en el paso y en medio, y las cuidas porque te devuelven y además es agradable hacerlo. O sea, yo creo que igual que se decía aquello de los que abran y cierran la ventana, tiene que ser agradable para el usuario hacerlo, ¿no? Ha de ser placentero abrir la ventana para que ventile, o sacaos el lastre de subir arriba, o sea, que esas cosas yo creo que son esenciales. Eso sí que es brutalmente inclusivo, y yo digo, las cocinas que hemos hecho así, y la que yo veo en mi experiencia, todos participan limpiando porque es agradable, porque pasa a ser... Y eso sucede también en una ciudad, ¿no? Si las cosas están bien ubicadas, los contenedores están bien, la gente no tira tanto las cosas fuera. O sea que es muy importante la concepción, el diseño, de que las cosas sean agradables para que invite a cuidarlas. Bueno, para nosotros... esta idea, ¿no? De cómo la arquitectura puede actuar como agente social, ¿no? Y cómo afectar a... O sea, nosotros, en el caso de Cornellà, una de las primeras decisiones que tomamos, o sea, al final Cornellà son 85 viviendas que lo acabas gestionando entre 4 escaleras, ¿no? De hecho, esas 4 escaleras podrían acceder todas directamente desde la calle, pero era como primera decisión decir, no, el edificio tiene que tener un porche, tiene que acceder a través de un patio, luego a las escaleras, de manera que todo el mundo entra por la misma puerta, ¿no? Esto ya te da una identidad y hace que en realidad 4 comunidades que podrían no tener nada que ver, empiezan a cruzarse ellos, ¿no? Y tienes este lugar de patio, un patio de acceso, la línea de los Hof vieneses, ¿no? Que primero te crea esta identidad y luego por otro lado es un lugar seguro, ¿no? Entonces la idea de los lugares seguros de la perspectiva de género con un centro de control social, pues acabas teniendo este gradiente de espacios intermedios que además son espacios seguros, ¿no? Luego dentro de la vivienda, en esta idea de los espacios desjerarquizados equivalentes, la cocina ocupa el rol central que nos permite no tener pasillos y hacerte distribuidor, a la vez que visibiliza todo el trabajo doméstico que también, como bien decías tú, el hecho de estar expuesto hace que la cocina tiene que estar limpia, porque está ahí se ve, y entonces cuando alguien pone algo lo recoge, y todo esto visibiliza toda serie de trabajos domésticos que evitan los roles de género, porque al final todo el mundo participa, ¿no? Y de alguna manera, a nosotros eso son pequeñas decisiones que afectan mucho al rol social. Y más en abstracto, nosotros creemos nuestra idea de que todo el mundo entra por el mismo sitio, que los espacios compartidos es la clave de la arquitectura como agente social, es decir, el maximizar, el saber trabajar muy bien con estos lugares compartidos, ¿no? El evitar, saber entender dónde se tienen que cruzar las personas, es decir, por qué, cruzándolo con la idea de sostenibilidad, ¿por qué en las viviendas hay gente que tiene que tener habitaciones de invitados y no pueden ser a escala de edificio? Es decir, ¿por qué no resulta que en los edificios hay 10 habitaciones de invitados y cuando tienes un invitado la coges y entonces esto sería todo mucho más sostenible? Necesitaríamos las lavadoras, ¿no? Las lavadoras, las electricidades programadas, claro, es decir, las bugaderías, de todos estos lugares compartidos, aparte de ayudarnos a reducir los costes energéticos, o sea, poder invertir en máquinas más eficientes, ¿no? También nos ayudan socialmente. Entonces, para nosotros esta idea de que la componente ambiental se pueda unir a la componente social es algo muy potente, y en el caso de la vivienda, para nosotros es el gran camino hacia el que vamos a tener que tender. O sea, es algo que estamos viendo en las cooperativas, ¿no? De vivienda. Pasa mucho, pero yo creo que tiene que ir más allá de la gente que decida compartir, sino que hay unos servicios de compartir fortuitos que nosotros siempre, en todos los proyectos, lo hacemos. Es decir, nosotros el intentar unificar el acceso, es decir, generar esos roces, que son los que acaban generando esa convivencia, es algo que creo que es algo que depende mucho de la arquitectura y que nosotros lo planteamos de una manera muy consciente, sea decidido o no por el usuario a priori, ¿no? Y esto de compartir también ahora, hay mucha reticencia, pero la calefacción central, los sistemas centralizados... Claro, con los sistemas es lo mismo. Pero si no comparten más cosas, a lo mejor no comparten el sistema. Es decir, al final,
hay esta cosa de que en realidad lo que pasa es que normalmente la gente cuando oye compartir cree que compartes conflictos, y en realidad lo que tienes que hacer es compartir ilusiones. Entonces este es el gran tema. Ahora mismo la gente no quiere compartir porque entiende el compartir como un problema, y en realidad puede ser una oportunidad. Aparte de esto, bueno, es que estoy aquí disfrutando de escucharos y me pasa el tiempo rápido, pero creo que también tendremos que ir cerrando el debate. Hay un punto que nos queda, ¿no?, de estos criterios que se tienen en cuenta en los premios MAPEI, que es la innovación, que aquí podríamos entrar también a cuestionarnos qué es la innovación en la arquitectura, ¿no?, porque es una palabra que vemos en muchos lugares y qué quiere decir, ¿no? Pero sí que es cierto pues, que valoran todas estas estrategias de innovación para avanzar hacia la resiliencia del cambio climático, para cuidar y proteger la biodiversidad y toda esta serie de metas que van a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Entonces, dentro de toda esta amalgama de retos y de innovación, hay un tema que me interesa mucho personalmente, que es la biodiversidad, o nuestro papel para crear ciudades, espacios, edificios que no solo estén pensados para las personas, sino que hagamos arquitectura, urbanismo, interespecies, que es algo que se está empezando a hablar en muchas universidades y grupos de investigación. Y claro, tú, Ana, por ejemplo, en el Polideportivo del Turo de la Peira habéis hecho ahí una infraestructura verde que es soporte de la biodiversidad. ¿Nació un poco con esta idea o habéis notado algún cambio en el barrio en la biodiversidad? ¿No? Porque a veces lo he hablado, ¿no?, con gente que ha hecho una fachada vegetal y que de golpe pues, ha encontrado una diferencia, ¿no? A ver, bueno, yo desde luego en Barcelona, que es una ciudad muy densa, la oportunidad de meter vegetación yo creo que siempre es bienvenida, pero por supuesto no podemos tampoco tomarlo como siempre como un formulismo, como o sea, lo vamos a poner por todos lados, todos son fachas verdes o todo cubiertas, etcétera, ¿no? Pero sí que, a ver, el entorno ya es que casi te lo estaba pidiendo, ¿no? Aparte de estar, bueno, que estuvimos como consultando todo el Pla de Verds de Barcelona, que es como muy interesante, como, no sé si lo has visto, que va como enlazando, pues, plazas, calles, pensando pues eso, que las especies, ¿no?, las mariposas, tal, que vayan a ir de un lado para otro, ¿no?, y que no se encuentran en un sitio que no puedan pasar, pero bueno. Aparte de eso, el sitio en concreto, pues que era un interior de manzana totalmente desestructurado, absolutamente sin nada verde, había una piscina obsoleta, un parking debajo, que encima servía para pasar, inhóspito. Bueno, pues el hecho de conseguir que había una pista, ¿no?, que la pista y la piscina estuvieran en un solo edificio, pues liberó espacio pues, para crear un jardín, que de hecho no es más que ver la otra parte de la manzana, que hay los jardincitos de los restos de la trama urbana antigua, ¿no? O sea, es que no inventamos nada, ¿eh? O sea, continuamos con el jardín. En medio, pues, claro, lo que es el edificio, el nuevo edificio, pues estaba con un pacto volumétrico al poner los dos equipamientos juntos, y entonces, bueno, fue aquello casi como así, bueno, tenemos un verde que además sube, ¿no? O sea, fue como, y que sube solamente la parte que da como al interior manzana, y además, bueno, pues crea esta doble fachada, que además, bueno, te crea un ambiente interior, te protege del sol, espacios bioclimáticos, no sé, bueno, etcétera, ¿no? Y los accesos, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, ahora los niños van a la escuela y se paran en la zona donde hay columpios y la gente mayor, porque hay una residencia de ancianos de estos de día, un centro de día, pues tiene como un espacio para salir, todo esto. Y por supuesto, yo supongo que deben haber más pajaritos, porque antes no debía haber ninguno, que no debían saber ni dónde ponerse. Habían 2 árboles secos y que seguro que... Bueno, pues, es que... espero que hayan caracoles, no sé, y mariposas. Bueno, es que no está de más no comentar la biodiversidad, la flora, la fauna
y ponernos en relación con el ecosistema del que formamos parte en principio, ¿no? Y que tendría que estar presente también en la ciudad. Me encantaría seguir hablando con vosotras, pero lanzo una última pregunta como cierre, si os parece, y es que, bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? que todo esto, ¿no? que estos criterios de sostenibilidad tienen que encontrar su lugar en una construcción de calidad, ¿no? De calidad constructiva, técnica, de diseño, y es un poco el alma, ¿no? de estos premios. ¿Por qué creéis que es importante apostar por la sostenibilidad sin renunciar a la calidad arquitectónica, si es que no tendrían que ir de la mano? Y para llevarlo a cabo, antes alguien lo apuntaba, ¿creéis que es esencial este trabajo multidisciplinar en el que colaboráis con otros profesionales especializados, disciplinas, etcétera? Todo el rato estamos trabajando con otros profesionales, siempre descubrimos unos nuevos, ¿no? Es necesario, es decir, primero tenemos intuición, ¿no? Después hacemos un primer edificio, después lo monitorizamos o tenemos un feedback del cliente, y después cuando ya sabemos cómo se va a comportar, qué pasará con estas demandas, ¿no? Ya podemos comenzar a pensar los edificios de otra manera cuando empezamos desde el primer croquis, ¿no? Tiene que ser sostenible. En la escuela con los alumnos es obligatorio empezar a pensar la sostenibilidad desde el primer día, porque cuando terminarás el edificio, harás el detalle, si está mal planteado, no conseguirás que sea sostenible. Por lo tanto, tiene que ser una premisa, ¿no? Trabajar con gente diversa cada día, cada vez más, ¿no? Hay cada vez una cantidad más de colaboradores que trabajan con nosotros, y ahora ese comentario que hacía de la biodiversidad, ahora incluso el cliente nos lo pide, por fin, ¿no? Hacemos una residencia para gente mayor y la biodiversidad tiene calidades terapéuticas, y por lo tanto nos piden que haya plantas, pero no solo en el jardín, sino en las cubiertas, que se pueda llegar a la gente que no tiene movilidad, o en estas cortinas verdes en los comedores, la proximidad directa, ¿no? con el problema que tiene la gente mayor con moverse, ¿no? Y bueno, no sé vuestras experiencias, pero... No, lo de los colaboradores es obvio, cuanto más, digamos, y más transversal, mejor. Pero respondiendo más a tu pregunta de qué sentido tiene y por qué, es difícil de racionalizarlo, pero yo creo que nos estamos dando cuenta que el exceso de artificialidad que la sociedad occidental ha hecho no nos va bien. O sea, Mercè misma nos contaba que se ha tenido que ir 3 días o 4 a la semana fuera de la ciudad porque no. Y yo creo que nuestro objetivo sería que no hiciera falta, es decir, que a través de arquitecturas menos artificiales, menos herméticas, donde haya espacios donde no sé, pues decías lo de los caracoles, pues el otro día en uno de nuestros espacios que no está climatizado, pues apareció un caracol. Puede haber un cliente que eso le moleste. A mí me parece, digamos, evidentemente es un grano de arena en el universo, ¿no? Un caracol, pero sí que si vamos a arquitecturas donde digamos, el artefacto se diluya en favor de lo más natural, es que es lo más auténtico, es lo que más va con las personas, con lo cual yo creo que no hay marcha atrás, o sea, que no es algo que se decida, que todos nos vamos apuntando, que es buenas noticias, que empresas como Mapei y otras empresas van viendo que eso también va con todos, y es un tema de velocidad, pero yo soy bastante optimista. Pues yo creo que está bien que nos quedemos con este optimismo. Después de escucharos, hemos generado como un mapa, ¿no? de conceptos, de ideas muy interesantes, y aprovecho la ocasión un poco para lanzar una declaración de intenciones a modo conclusión. Yo creo que ha quedado claro que la arquitectura debe ponerse al servicio de la gente para mejorar su calidad de vida, para hacernos felices, ¿no? Para hacernos sonreír. Sí. Y en este proceso será esencial que trabajemos con sensibilidad, conciencia de todos estos procesos, con empatía,
para construir un escenario de futuro mejor, ¿no? Que pasará por la inclusividad, la salud, la sostenibilidad, lo compartido, ¿no? Y por supuesto con las personas y el planeta en el centro, y creo que como arquitectos y arquitectas tenemos una gran responsabilidad en este sentido, pero también una gran oportunidad por delante. Y con estas palabras llegamos al final, al fin de este acto. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las 5 participantes por compartir vuestros proyectos e ideas, reflexionar, haber contado conmigo porque ha sido un placer. Gracias a Cosentino City Barcelona por recibirnos en este espacio y esperamos que hayáis disfrutado de esta charla. Así que solo nos queda invitaros a participar al Premio MAPEI 2022, que esta convocatoria, 6ª edición, ya queda abierta a partir de ahora mismo, así que os animamos a presentar vuestros proyectos y podéis consultar más información sobre las bases en premiomapei.es. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Merci.